Buenas noches, les habla Patricio Castro, predicador cristiano. Y en esta noche quiero compartir con ustedes un estudio que se titula La Ley. Es como normal dentro de la cristiandad decir que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero ¿es eso correcto? ¿Tiene alguna injerencia la ley en nuestras vidas? Vamos a verlo en este pequeño estudio. Por lo general, cuando se habla de la ley, siempre se dice que empieza a correr desde el Génesis capítulo 20 hacia adelante. Pero tenemos que recordar que antes de que la ley fuera dada en Éxodo, perdón, en Éxodo 20, la ley ya existía. Los mandamientos de Dios ya existían. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues vamos al libro de Génesis 26.5. Génesis 26.5 y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, Génesis capítulo 26 nos dice que Abraham ya guardaba los mandamientos de Dios y que también conocía los mandamientos de Dios. Entonces es un error pensar y enseñar que los mandamientos de Dios corren solamente a partir de Génesis 20 como mandamientos dados a Israel. Otro texto que quiero compartir con ustedes es Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, 4 dice lo siguiente. Perdón, 4:4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí estamos enfrente de un mandamiento que tiene que ver con una ley ritual de sacrificios, que era hacer sacrificios de ovejas, de animales. Y Abel lo tenía claro, ya lo sabía, ya lo conocía. En rebeldía y como contraparte, Abel también conocía este mandamiento de Dios, pero él no quiso ofrecer lo que estaba estipulado por Dios, como un cordero, ¿cierto? No quiso, quizás en su orgullo, pedírselo a su hermano, sino que él dijo: voy a ofrecer un sacrificio al Señor, pero como a mí me parezca, como yo creo que está bien hacerlo. Y Caín tomó de lo mejor, ¿cierto?, de sus frutos y lo dio en ofrenda al Señor. Pero en el fondo estaba desobedeciendo el mandato del Señor. Y por eso el Señor no lo miró con agrado, porque detrás, a pesar que había una buena intención de Caín, Caín no estaba obedeciendo el mandato del Señor. Otro ejemplo de que existen los mandamientos de Dios antes del Génesis, o en este caso antes de Éxodo 20, está en Génesis capítulo 31, versículo 19. Dice así: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. El versículo 30 dice: y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Raquel comete un pecado, una falta, que es robar.
Y Labán, su padre, se enoja por esto. Jacob se ofende porque Labán lo acusa a él de haber robado sus dioses, siendo que Jacob sabía que el único Dios que había que adorar era Yahweh o Jehová. Y se ofende cuando Labán lo acusa de que le había robado sus ídolos o sus dioses. Esto demuestra también que había un conocimiento mucho antes del Éxodo acerca de ciertos pecados, en este caso robar, en este caso tener ídolos, en este caso tener también matar, o el mandamiento de la ofrenda. Esto es lo que nos demuestra que sí existían los mandamientos de Dios antes del Éxodo 20. Ahora vamos a comparar estos textos con los que nos dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 es un texto muy conocido y dice así: Jesús y la ley. Él dijo en el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ya? No he venido a abrogar, sino a cumplir. Este es un texto clave para poder decir y sostener que Cristo no vino a abrogar la ley. En la ley está hablando de la Torá, de todos los mandamientos que salen en la Torá, que son 613 mandamientos, y dentro de estos 613 mandamientos están también los del Decálogo. Vamos a Hebreos 7:12. Hebreos capítulo 7:12. Dice así: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Este también es un texto que muchos detractores de la ley lo usan, pero aquí nos está diciendo que por el sacerdocio de Melquisedec, que simboliza a Jesucristo, porque la antigua ley, como sabemos, también se regía por el sacerdocio de Leví. Pero aquí Hebreo nos dice que ha cambiado el sacerdocio. Ya no estamos bajo el sacerdocio de Leví como en el Antiguo Testamento, sino que estamos bajo el sacerdocio de Jesucristo. Pero él no dice que cambiado el sacerdocio, la ley antigua ha sido abrogada, sino que solamente dice que ha sido cambiada, no abrogada. Esto tiene que ver entonces con un cambio de ley. Y es más, quiero volver a Mateo. Se había ido un detalle. Quiero volver a Mateo para dejarlo más claro. Capítulo 5. Una vez que Jesús dice que no había venido a abrogar la ley, sino que había venido a cumplirla, después, por ejemplo, él sigue explayándose en este tema de la ley. Y él dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando hace esa mención, Jesús está refiriendo a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y en el versículo 22 él dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Más adelante, también, por ejemplo, en el versículo 27, Jesús dice: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Y él dice en el versículo 28: pero yo os digo.
que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si se dan cuenta, Jesús no está aboliendo, sino que está ampliando y agrandando de una forma más grande este panorama de lo que significa los mandamientos de Dios. Después dice en el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Aquí Jesús se refiere al texto o al mandamiento de Deuteronomio capítulo 24, que va del verso 1 al versículo 4. Entonces, para Jesús, la ley es lo que habla el Pentateuco o Torá, y dentro de este Pentateuco y Torá hay un resumen que se llama Decálogo. Pero Jesús dice que vino a cumplirlo, no vino a abrogarlo. Y recién leímos que en hebreo que había un cambio de sacerdocio y también era necesario un cambio de ley, pero no una abolición de la ley. Vamos a Romanos 10:4. Vamos a ver qué nos dice Romanos 10:4. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, nuevamente, los detractores de la ley dicen, este texto es muy claro, el fin de la ley es Cristo. Pero resulta que aquí usan una palabra que es que para justicia a todo aquel que en él cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. En el fondo está diciendo que ahora la ley, en este cambio, se cumple por la fe en Cristo. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, la ley se cumplía por las obras. Por eso hay algunos que hoy en día tienen la confusión y dicen, yo tengo que guardar los 10 mandamientos en base a obras. Y Dios me va a pedir cuentas si yo no guardo su ley en base a obras. No, antiguamente, en el Antiguo Testamento, los mandamientos se guardaban por obra. Pero aquí el autor de Romanos, que es Pablo, nos dice que ahora la ley se guarda por la fe. Toda la ley se guarda por la fe. Gálatas 6:20. ¿Qué nos dice Gálatas 6:20 al respecto? Dice, Gálatas 6:2, porque no tiene 20. Entonces, ¿cómo cumplimos la ley de Dios hoy en día? Y Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta es la forma en que realmente nosotros, todo cristiano, tiene que cumplir la ley. Y no son solamente 10 mandamientos. Cuando delante dije que Cristo había venido a ampliar la ley, esto es así, porque Jesucristo, de toda la ley del Antiguo Testamento, Él tomó muchos mandamientos, y Él los dio como mandamientos propios, como mandamientos de Él. Pero son mandamientos del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que esa ley no ha sido abrogada, no ha sido abolida, sino que ha sido de cierta manera cambiada. La ley de Cristo también tiene mandamientos que Él mandó, como por ejemplo, si te obligan a llevar una carga por 1 milla, ve y llévala 2. Si te golpean en una mejilla, coloca la otra. No temas. Y así sucesivamente.
Mandamientos en relación a la Santa Cena, al bautismo, no estaban en el Antiguo Testamento o en el Decálogo. Y así el Señor iba ampliando. Y también los mismos discípulos, en lo que escribieron, en las revelaciones que el Espíritu Santo les daba, fueron agregando más mandamientos. Entonces, los mandamientos de Dios no son solamente 10 los que tenemos que guardar, sino que son muchos. Pero ¿cómo los guardamos hoy en día? Leamos Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, 21. Capítulo 9, versículo 21. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque la ley de Cristo es sinónimo de guardar la ley de Dios. Dios amplió su ley en la ley de Cristo. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Ahora, toda la ley de Cristo, que son muchos mandamientos, ¿cierto? Que están en el Nuevo Testamento, por todo el Nuevo Testamento, los mandamientos de Cristo, dice Pablo que esto que él llama ley, que es la ley de Cristo, en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos que amar a nuestro prójimo como amamos a Dios. Y no podemos deshacernos de esta realidad y de este mandato, porque si decimos amar a Dios, ¿cómo entonces aborreceremos a aquel que está hecho a la imagen de Dios? Para terminar, quiero llevarlos a Primera de Timoteo 1, versículo 8. ¿Qué dice Pablo en relación a la ley? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. El 10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esto quiere decir, si nos damos cuenta, Pablo aquí todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo, pero él toma del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, mandamientos de Moisés, ¿cierto? Como no ser sodomitas, ¿cierto? No secuestrar, y también toma mandamientos del Decálogo, ¿cierto? Honrar a los padres, dice. Los fornicarios. ¿Qué más? Para los matricidas, los homicidas, los que matan, ¿cierto? Entonces, con esto quiero decir, queridos amigos, queridos hermanos, que los mandamientos de Dios no están abolidos. Los mandamientos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no están abolidos. Y muchos creen hoy en día que aún abogan por esta verdad, pero creen una verdad a media. Creen que solamente cumpliendo 10 mandamientos están bien. Santiago dice que aquel que no cumple en un mandamiento la ley, se hace culpable de toda la ley. Y eso es un peligro que hay que tratar de evitar. No creamos que cumpliendo solamente los 10 mandamientos estamos bien. Es más, Pablo nos insta y nos invita a que guardemos toda la ley del Padre y toda la ley del Hijo.
y la ley y los mandamientos que escribieron los apóstoles por inspiración del Espíritu Santo, que también viene siendo la ley de Dios. Toda su palabra tenemos que cumplirla. ¿Y cómo la cumplimos? Amando a Dios y amando a nuestro prójimo, como lo enseñara el apóstol Pablo. Así que, querido amigo, querido hermano, no creas cuando te digan que los mandamientos de Dios han sido abolidos, porque no están abolidos, no están abrogados. Y el Señor nos da sus mandamientos como una guía. Pablo dice, ¿cómo sabría yo que codiciar es malo si la ley no lo dijera? ¿Cómo sabría el hombre que matar es malo? O por último, que la fornicación es mala. ¿Cómo sabría el hombre que el secuestrar es mala si la ley no lo dijera? Entonces, la ley no está en contra de nosotros, ni los mandamientos están en contra de nosotros, sino que es una ley santa, justa y buena, y que Dios la vino a cumplir para que nosotros, por medio de la fe, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, podamos cumplirla de esa forma. Y Él es aquel que hace cumplir en nosotros la ley por medio de la fe. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en un próximo estudio. Hasta pronto.